próximos minutos vas a descubrir la razón brutal por la que las mujeres, a pesar de lo que dicen, están biológica y psicológicamente repelidas por los hombres buenos. Esto no es solo otra teoría, es la visión más oscura de Schopenhauer sobre el deseo femenino, revelando por qué está químicamente diseñado para rechazar al hombre devoto y desear el castigo emocional. Vamos a analizar casos históricos de hombres buenos que terminaron en la locura por esta traición biológica. Vamos a diseccionar el momento exacto en que la atracción se convierte en desprecio y vamos a exponer la táctica psicológica del siglo XIX que todavía se usa hoy contra los hombres. Esto no es un consejo, es munición intelectual. Todo hombre lo ha escuchado. El mantra repetido en películas, por madres, en libros de autoayuda: sé un buen hombre y la mujer correcta te va a valorar. Suena noble, suena justo, y sin embargo, si alguna vez viviste bajo ese código, seguramente experimentaste la paradoja que destruye el alma. Cuanto más amable eras, más se alejaba. Cuanto más leal, más se aburría. Cuanto más devoto, más te trataba como una opción. No es una falla del sistema, es el sistema funcionando como fue diseñado. Schopenhauer, el filósofo que diseccionó la naturaleza humana con precisión quirúrgica, lo vio con claridad. En su ensayo sobre las mujeres escribió: ellas son instintivamente atraídas por hombres que provocan emociones, incluso si esas emociones son negativas. No lo decía con rencor, lo observaba con la frialdad de un científico estudiando el patrón de caza de un depredador. Déjame contarte una historia que te va a congelar la sangre. En 1973, un robo bancario en Estocolmo salió mal y se convirtió en una toma de rehenes de 6 días. Al final, ocurrió algo perturbador. Los rehenes defendieron a sus captores, se negaron a declarar contra ellos. Incluso una rehén se comprometió con uno de los ladrones. Los psicólogos lo llamaron síndrome de Estocolmo, la manera retorcida en que la mente se vincula con quien le provoca dolor. Y aquí viene la verdad incómoda. Ese mismo mecanismo impulsa el deseo femenino. Un estudio del 2014 en el Personality and Social Psychology Bulletin reveló que las mujeres en relaciones inestables y emocionalmente caóticas reportaban niveles más altos de pasión que aquellas en relaciones estables. Otro estudio, publicado en el Journal of Neuroendocrinology, demostró que el cortisol, la hormona del estrés, y la dopamina, la sustancia del placer, se disparan al mismo tiempo durante la incertidumbre romántica, creando una adicción más fuerte que la cocaína. Schopenhauer lo sabía por intuición. Escribió: mientras más amor muestra un hombre, menos es amado. ¿Por qué? Porque la comodidad genera indiferencia, la previsibilidad mata la pasión, y el hombre bueno, aquel que pone su felicidad por debajo de la de ella, se convierte en papel tapiz emocional. La historia está llena de cadáveres de hombres que creyeron en el mito del buen hombre. Toma a Orfeo, el legendario músico que descendió al infierno para rescatar a su esposa Eurídice. Los dioses le dieron una sola regla: no mirar atrás hasta salir a la superficie, pero en su desesperación, en su bondad, volteó demasiado pronto y ella desapareció para siempre. La lección: incluso los dioses castigan al hombre que ama demasiado. O considera el caso del emperador Claudio, el erudito, el reformador, el buen gobernante que fue ridiculizado, traicionado y finalmente envenenado por su esposa, Agripina. Mientras tanto, Calígula, un tirano que quemó esposas y ejecutó rivales por capricho, fue llorado por mujeres que se desmayaban cuando murió. La conclusión de Schopenhauer: las mujeres honran al fuerte, desprecian al débil, no porque sean malvadas, sino porque la evolución las programó así. Y aquí se pone aún más oscuro. Hoy los coaches de citas hablan del juego, pero Schopenhauer expuso la raíz siglos antes. Las mujeres no se enamoran de proveedores, se enamoran de conquistadores. Un estudio del 2009 en Evolutionary Psychology encontró que las mujeres calificaban sistemáticamente como más atractivos a hombres con rasgos de la tríada oscura:
narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. ¿Por qué? Porque estos rasgos indican dominancia, una señal inconsciente de aptitud genética. Pero el hombre bueno no activa esa respuesta, activa otra mucho más peligrosa, el instinto maternal. Las mujeres no desean sexualmente a los hombres que les provocan lástima. Los cuidan, y una vez que un hombre entra en esa categoría, la atracción se evapora. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Deberían los hombres volverse tiranos o psicópatas? No. El genio de Schopenhauer fue reconocer el equilibrio. Escribió: un hombre debe ser lo suficientemente egoísta para ser libre y lo suficientemente disciplinado para ser respetado. Esto no se trata de manipular, se trata de poseerse a uno mismo. El hombre que prioriza su misión por encima de la aprobación de una mujer se vuelve, paradójicamente, más deseable. No porque sea cruel, sino porque es incontrolable. Pero aquí viene la verdad que nadie te dice. Las mujeres no son las verdaderas villanas de esta historia. Ahora vamos a exponer al titiritero invisible detrás del deseo femenino, y por qué incluso las mujeres más crueles son esclavas de una fuerza más antigua que la civilización. La verdad va a sacudirte. Existe una fuerza más antigua que la civilización, más despiadada que cualquier traición humana, que dicta por qué las mujeres dicen querer a un hombre bueno, pero se alejan cuando lo encuentran. No es maldad, ni siquiera es una elección consciente. Es algo mucho más primitivo, algo que Schopenhauer entendió cuando escribió: la naturaleza equipa a sus criaturas para sobrevivir, no para ser felices. Y esto se ve con claridad brutal en las mecánicas del deseo. Imagina a una mujer frente a dos hombres. El primero es amable, estable, confiable, el tipo de hombre con el que sus padres sueñan que se case. El segundo es impredecible, distante, incluso cruel. Lógicamente debería elegir al primero, pero su cuerpo, su biología, grita por el segundo. ¿Por qué? Porque la evolución no se interesa por la justicia, se interesa por la supervivencia. Durante miles de años, las mujeres que se unieron con hombres dominantes y de alto estatus obtuvieron mejores recursos, hijos más fuertes y mayor protección. Aquellas que se conformaron con hombres amables muchas veces vieron desaparecer su linaje. No es especulación. Está grabado en nuestro ADN. Un estudio del 2016 en Archives of Sexual Behavior encontró que las mujeres en su fase fértil se sentían significativamente más atraídas por hombres con rasgos agresivos y dominantes. No porque quisieran ser maltratadas, sino porque su biología confundía la inestabilidad con fuerza. Schopenhauer lo vio con total claridad. El corazón de una mujer es un campo de batalla entre la razón y el instinto siempre gana. Déjame contarte otra historia, una que te va a hacer cuestionarlo todo sobre el amor. En los años 50, el psicólogo Harry Harlow condujo experimentos infames con monos rhesus. Separó a crías de sus madres y les dio dos sustitutos. Uno hecho de felpa suave pero sin leche, el otro de alambre frío pero con comida. La lógica decía que los bebés se aferrarían al de alambre para sobrevivir, pero en cambio se aferraban al de felpa por consuelo y solo iban al de alambre cuando el hambre los obligaba. Aquí viene el paralelo escalofriante. Muchas mujeres se aferran a hombres emocionalmente vacíos de la misma forma. No porque disfruten el dolor, sino porque las recompensas intermitentes, el calor ocasional después del frío, generan una adicción más fuerte que la lógica. Un estudio del 2017 publicado en Frontiers in Psychology lo confirmó. Cuanto más impredecible es el afecto de un hombre, más obsesivamente una mujer lo persigue. Schopenhauer lo llamó la tiranía de la esperanza. Una mujer soporta el abandono porque su mente le susurra: si aguanto un poco más, él va a cambiar. Es la misma ilusión que mantiene a los apostadores frente a las tragamonedas. Y como en el casino, la casa siempre gana. La historia nunca ha recompensado al hombre bueno. Considera el destino de Sócrates, el filósofo que predicaba la virtud y murió por decir la verdad. Su esposa, Xantipa, fue famosa por su desprecio. Lo ridiculizaba en público,
le vació orina en la cabeza y cuando bebió la cicuta que lo ejecutó, no hay registro de que lo haya llorado. Ahora compáralo con Napoleón, un tirano que abandonó esposas, masacró ejércitos y gobernó con terror. Y sin embargo, cuando murió, miles de mujeres se desmayaron en las calles. Sus antiguas amantes vistieron de luto durante años. El veredicto de Schopenhauer: las mujeres prefieren compartir a un conquistador antes que poseer a un esclavo. Esto no es una falla de la naturaleza femenina, es una característica. Durante millones de años, los hombres que ganaban guerras, tomaban el poder y dominaban a sus rivales, eran los que transmitían sus genes. El macho beta, el proveedor leal, era el plan B, el premio de consolación. La ciencia moderna ya le puso nombre a los rasgos que activan esa atracción primitiva, la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Un estudio del 2012 en Personality and Individual Differences reveló que las mujeres podían detectar estos rasgos en cuestión de minutos al conocer a un hombre, y los calificaban como más atractivos sexualmente. Pero aquí viene el giro. Las mujeres no quieren amar a esos hombres. Odian el hecho de que lo hacen. Schopenhauer lo describió como la tragedia del deseo. Una mujer puede decir que quiere ternura, pero su pulso se acelera por el hombre que se la niega. Puede decir que valora la lealtad, pero su imaginación se incendia por el que podría dejarla mañana. No es hipocresía, es su biología secuestrando su mente consciente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deberían los hombres volverse crueles? No. La respuesta está en redefinir lo que significa ser fuerte. Schopenhauer no promovía convertirse en un monstruo, promovía convertirse en inquebrantable, el hombre que no puede ser manipulado, no porque no tenga corazón, sino porque está completo en sí mismo, posee un poder que va más allá del juego. Es el hombre que se aleja del desprecio, no como una táctica, sino como un reflejo. El hombre que prioriza su misión no para impresionar a una mujer, sino porque responde a algo más alto. El hombre que entiende que el amor, en palabras de Schopenhauer, no es una recompensa a la virtud, sino una rendición ante la aritmética despiadada de la naturaleza. Pero ¿qué pasa cuando un hombre realmente internaliza esto? Ahora vamos a diseccionar el cambio psicológico más peligroso que un hombre puede atravesar. Uno que lo transforma de mendigo a rey. Este camino no es para los débiles, sino para quienes se atreven. Es la única salida. Llega un momento en la vida de todo hombre en el que la ilusión se rompe, en el que comprende que el mundo no recompensa la bondad, sino el poder. No el poder bruto del tirano, sino la fuerza silenciosa e invulnerable de un hombre que se ha conquistado a sí mismo. Schopenhauer llamó a este cambio el despertar de la voluntad, y es la transformación más peligrosa que un hombre puede experimentar, porque una vez que ve el juego, ya no puede dejar de verlo. Imagina a un hombre que ha vivido toda su vida siguiendo las reglas. Le dijeron que si trabajaba duro, era leal y trataba a las mujeres con amabilidad, sería amado. Pero la realidad le mostró otra cosa. Mientras más da, más le quitan. Mientras más se sacrifica, menos lo valoran. Hasta que un día, algo dentro de él se quiebra. No con rabia, sino con una claridad quirúrgica y fría. Se da cuenta de que el hombre bueno no es una virtud, es una presa. Este momento es lo que los antiguos alquimistas llamaban la nigredo, el ennegrecimiento, la muerte del yo anterior. Schopenhauer comprendía este proceso íntimamente. Escribió: el primer paso hacia la libertad es la destrucción de las ilusiones. Y para el hombre, la mayor de todas es creer que el amor se gana a través de la servidumbre. La historia ofrece un caso brutal. El emperador romano Tiberio. Al principio fue justo, dedicado, un servidor del pueblo. El resultado: desprecio, conspiraciones, traiciones. Pero cuando se retiró a Capri y dejó de preocuparse si Roma lo amaba, el Senado temblaba al escuchar su nombre. La lección: la indiferencia es poder. El hombre que emerge de ese crisol no es ni bueno ni cruel, es otra cosa.
Un hombre guiado por principios, no por súplicas. Schopenhauer lo describió como el hombre que se ha hecho una fortaleza. Piensa en la historia de Miyamoto Musashi, el legendario samurái que recorrió Japón invicto. No peleaba por gloria ni por mujeres. Peleaba porque la maestría era su religión. Y en esa devoción absoluta a su arte, se volvió magnético. Las mujeres lo buscaban. Sus rivales rogaban por su mentoría. Pero el poder de Musashi venía de una sola verdad inquebrantable. No necesitaba nada. La investigación moderna lo respalda. Un estudio de 2018 en Social Psychological and Personality Science encontró que los hombres que no mostraban necesidad eran vistos como mucho más atractivos, incluso si su apariencia física era promedio. ¿Por qué? Porque la necesidad es lo opuesto al poder. Y el poder, como bien sabía Schopenhauer, es el afrodisíaco definitivo. Pero hay una trampa. La mayoría de los hombres malinterpretan el poder. Creen que significa dominar a otros. Pero el verdadero poder es dominarse a uno mismo. El tirano grita para probar su fuerza. El hombre soberano habla bajo porque sabe que sus palabras pesan. El inseguro presume su riqueza. El hombre centrado viste su indiferencia como armadura. El necesitado ruega por amor. El hombre que se posee entiende que el amor es un subproducto de la excelencia, no un objetivo. Schopenhauer lo dijo sin rodeos. El hombre mediocre busca distracción en los demás. El hombre superior se cultiva en soledad. Por eso el hombre de la tríada oscura atrae a las mujeres. No porque sea cruel, sino porque aparenta ser autosuficiente. La tragedia es que su autosuficiencia es una fachada construida sobre manipulación, no sobre maestría. Pero el hombre soberano, su poder es real. Y las mujeres lo huelen. Entonces, ¿cómo se logra esa transformación? Primero, debe dejar de negociar por amor. Cada vez que un hombre suplica atención, tolera la falta de respeto o se adapta para complacer a una mujer, cava su propia tumba. Schopenhauer escribió: para ser libre, primero debes volverte ingobernable. Eso no significa volverse un imbécil, significa volverse incorruptible. Segundo, debe abrazar la soledad. Los hombres más grandes de la historia, Newton, Nietzsche, Tesla, pasaron años en aislamiento. No porque estuvieran solos, sino porque entendían que el genio nace en el silencio. Un hombre que no soporta su propia compañía siempre será esclavo de quien se la ofrezca. Y por último, debe encontrar su guerra. Todo hombre necesita una misión, algo que lo encienda más allá de la aprobación femenina. Para Schopenhauer fue la filosofía, para Musashi la espada. Para ti puede ser cualquier cosa, pero sin eso, solo eres otro mendigo en el banquete de la vida. Aquí viene la verdad dura. El mundo resistirá tu transformación. Mujeres que antes te ignoraban empezarán a ponerte a prueba. Amigos que se beneficiaban de tu debilidad dirán que has cambiado. La sociedad te susurrará que te has vuelto frío. Ese es el precio de la soberanía. Schopenhauer lo pagó. Y también lo pagó cada hombre que alguna vez importó. Pero no hay alternativa. Como advirtió el filósofo, el mundo es un infierno y los hombres son las almas torturadas que habitan en él. El único escape es el dominio de uno mismo. Pero aquí es donde la mayoría fracasa. Ahora vamos a exponer la trampa final, la que atrapa incluso a los hombres más fuertes. El peligro es invisible, el costo es total, y la única salida es enfrentar la verdad más oscura de todas. El hombre soberano está al borde de su transformación. Ya no necesita validación, ha abrazado su misión, se ha convertido, en palabras de Schopenhauer, en una fuerza de la naturaleza, no en un mendigo de aprobación. Pero justo en la cima de su poder se esconde la trampa más insidiosa de todas, una que ha destruido reyes, conquistadores y filósofos por igual. No es la debilidad lo que ahora lo amenaza, es la corrupción de su propia fuerza. La historia recuerda a Tiberio como un monstruo, pero pocos se preguntan cómo llegó a serlo. Al comienzo de su reinado fue un gobernante modelo, justo, disciplinado, devoto a Roma. Pero años de traición, intrigas políticas y la volatilidad de las masas
erosionaron su fe en la humanidad. Al final, se retiró a Capri, donde supuestamente se entregó a excesos impensables. El hombre que alguna vez quiso servir a Roma se convirtió en su verdugo. Ese es el peligro del hombre que ha despertado: el desprecio. Schopenhauer lo advirtió. El hombre que ve a través de la ilusión del amor corre el riesgo de volverse incapaz de amar. Y ahí está la trampa. El hombre soberano, tras haber reconocido la naturaleza transaccional de las relaciones humanas, puede llegar a la conclusión de que toda conexión es inútil, que cada sonrisa oculta una intención, que cada acto de bondad es manipulación disfrazada. Pero eso no es sabiduría, es suicidio espiritual. Un estudio del 2021 en el Journal of Positive Psychology descubrió que los hombres que alcanzaban el éxito, pero carecían de vínculos reales, presentaban tasas más altas de depresión que aquellos con dificultades económicas, pero con relaciones sólidas. La lección: el poder sin propósito es una jaula dorada. Déjame contarte una historia que no vas a olvidar. En 1944, un joven Viktor Frankl llegó a Auschwitz. Como psiquiatra, observó algo extraordinario en medio del horror. Los que sobrevivían no siempre eran los más fuertes físicamente, eran los que encontraban sentido, los que sostenían razones para vivir más allá de la simple supervivencia. Años después, Frankl escribiría: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir. Esto es lo que el hombre soberano olvida a su propio riesgo. Sí, el mundo es transaccional. Sí, el amor muchas veces es condicionado. Pero rechazar toda vulnerabilidad es rechazar lo que hace que la vida valga la pena. El mismo Schopenhauer cayó en esa trampa. Murió solo, amargado, convencido de la inutilidad del ser humano. Sin embargo, como revelan sus diarios privados, anhelaba justamente la conexión que su filosofía rechazaba. Los mitos antiguos entendían esta dualidad. Zeus blandía rayos, pero se enamoraba de mortales. Odín sacrificó un ojo por sabiduría, pero reía con los guerreros en el Valhalla. Incluso Hades, señor del inframundo, amaba a Perséfone. El mensaje: el verdadero poder sabe cuándo bajar la guardia. La investigación moderna lo confirma. Un estudio revolucionario de Harvard del 2019, que siguió 80 años de desarrollo psicológico masculino, encontró un rasgo constante entre los hombres más felices y exitosos: la vulnerabilidad segura, la capacidad de abrirse sin debilidad, de confiar sin ingenuidad. Esta es la última prueba del hombre soberano. ¿Puede ejercer su poder sin volverse su prisionero? Aquí está el punto ciego trágico del filósofo. Schopenhauer descubrió las verdades más brutales de la naturaleza humana, pero no logró trascenderlas. Vio el amor como ilusión, pero sus escritos revelan un anhelo de conexión. Predicó el desapego, pero su vida mostró el precio de llevarlo demasiado lejos. La lección: ver a través del juego, es solo la mitad de la batalla. La otra mitad es decidir jugar con tus propias reglas. ¿Y qué significa esto para ti? Primero, jamás regreses a la ingenuidad. El hombre bueno sigue muerto. El mundo sigue siendo despiadado. Pero segundo, y esto es crucial, no confundas cinismo con sabiduría. El hombre soberano protege su corazón sin encerrarlo. Ama, pero nunca suplica. Confía, pero nunca apuesta a ciegas. Schopenhauer tenía razón en casi todo, excepto en lo más importante. La vida no es solo sufrimiento a soportar, es una prueba a dominar. Y la maestría suprema es ver la oscuridad en la naturaleza humana y aún así elegir brillar. Ahora te encuentras en la encrucijada. Un camino lleva a la amargura, el cementerio de los reyes que vieron demasiado. El otro lleva a algo más raro, al guerrero iluminado, al hombre que maneja el poder sin ser corrompido por él, que ama sin ser esclavizado, que camina por el fuego y no sale con cenizas en las manos, sino con oro. La elección, como siempre, es tuya.